Muy buenas tardes a todos, les habla Víctor Hugo Garcés, soy uno de los creadores del proyecto de Ser Padres Primerizos. Hoy nos acompaña con nosotros una grandiosa mujer de profesión odontóloga que ha venido desarrollando un emprendimiento muy lindo desde casa con esta etapa de ser mamá primeriza. Está con nosotros Vanessa Pineda. Vanessa, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes para todos. Estoy muy bien, muchas gracias y muchas gracias por la invitación en este espacio. Muy contenta por estar acá con ustedes. Vanessa, agradecido contigo por habernos aceptado esta pequeña entrevista. Antes que todo, conocer un poco de ti, de saber primero quién es Vanessa, antes de llegar a ese momento maravilloso del que vamos a hablar, ¿sí? Listo, bueno, yo soy Vanessa Pineda Uribe, tengo actualmente 32 años, soy esposa hace 10 años, voy a cumplir este mes de casada, soy odontóloga hace 8 años, de graduada de la Universidad de Antioquia y soy una mujer muy creativa, muy amigable eh, y actualmente pues soy mamá de 2 niñas, o sea, soy ya mamá segundiza y, y bueno, soy la creadora de Mami Odontóloga, que es una cuenta en Instagram, que de pronto ahorita más adelante les voy contando de qué se trata. Claro que sí. Vanessa, en este primer embarazo que tuviste, uno normalmente se pregunta si la mayoría de embarazos son deseados o no deseados, si fueron planeados. En Ujú. este primer embarazo que tuviste, ¿fue un embarazo que querías, que estabas planeando? Sí, totalmente planeado, deseado, buscado. Nosotros, bueno, yo me casé antes de terminar la universidad, entonces tomamos la decisión de esperar pues al menos a terminar la universidad, de graduarme. Estuve trabajando un tiempo como odontóloga y a los 5 años de casado nació mi hija mayor que se llama Rebeca. Antes de ese embarazo, tuve una pérdida de un embarazo, como a las 6, 8 semanas más o menos. Da un poquito de susto luego volver a caer en embarazo porque uno piensa que va a volver a pasar lo mismo, que si sí, que si no. Pero gracias a Dios ya ese otro embarazo fue exitoso. Vale, pero yo quiero de pronto hacer un paréntesis acá ya que nos cuentan que tuviste un primer embarazo y pues desafortunadamente lo perdiste. En ese momento también pasa, Vanessa, que a pesar de que no haya nacido, no haya llegado, lo sentiste, obviamente lo sientes parte de ti, parte de tu entorno, pero también aceptaste algo como llevar un duelo o algo por esa pérdida. Sí, claro, es muy triste porque al ser un embarazo deseado y buscado, uno espera que cuando le ve ese positivo, uno ya espera que en 9 meses llegue el bebé y luego ver que no se logró es muy triste, pero bueno, ahí entra en juego como la familia, los amigos. eh, bueno, creo en Dios, entonces estuve muy pegada de Dios y gracias a Dios, pues no me quedé pues como en ese momento, sino que logré pues como seguir avanzando y aceptar pues esa pérdida que tuve como parte pues como del proceso y que todo hace parte pues de la voluntad de Dios. Claro, claro que sí, eso es cierto. Uno tiene que estar muy pegado a la voluntad de Dios en estos momentos. Pero bueno, entonces llega ya este segundo bebé, por decirlo así, pero ya Ujú. el que viene en camino. Pero ¿cómo fue tu embarazo? Tu embarazo, estamos hablando todo el proceso desde el momento en que lo concibió hasta antes de nacer. ¿Cómo fue toda esa etapa? Bueno, el embarazo, bueno, me di cuenta que estaba en embarazo, entonces como te digo, el sustico de que qué va a pasar, de que otra vez, bueno, el embarazo fue un embarazo de alto riesgo, tuve muchos cuidados, no solamente pues como por la pérdida anterior, bueno, sucedió 6 meses después, que fue lo que me recomendó el ginecólogo que esperara. Entonces comencé a tener pérdidas de sangrado, entonces el sustico pues de que otra vez, ¿qué va a pasar? Eh,
pero gracias a Dios pues conté con un ginecólogo que, bueno, yo lo quiero mucho porque para mí es muy importante como la relación con él, porque él iba a estar en todo el proceso y la confianza. Todo el proceso de las citas médicas, entonces pues, fuimos descubriendo que tenía algo que se llama incompetencia cervical. Entonces, eso estaba haciendo que estuviera teniendo amenazas de aborto. Y durante todo el embarazo tuve esas amenazas de aborto, amenaza de parto prematuro, entonces tuve que estar en reposo mucho tiempo. Tuve muchos cuidados. Le doy gracias a Dios de que se descubrió eso, porque se descubrió casi que por casualidad. Una doctora que, no sé, le dio por mandarme varias ecografías seguidas y ahí se descubrió pues que había como un cambio, que si no me hubieran hecho una sola no nos hubiéramos dado cuenta. Y ya siguió los cuidados, que fue, me tuve que colocar inyecciones cada 8 días, estuve mucho tiempo pues en casa, entonces uno con ganas de lucir su embarazo, de que estaba embarazada y no, me tocó estar mucho tiempo acostada, estuve hospitalizada porque me dieron cálculos renales. O sea, siempre fue un embarazo que tuvo como muchos detallitos, sin embargo, pues la felicidad de que estaba esperando mi primera bebé y que mejor dicho yo ya sabía cómo se iba a llamar desde que era adolescente prácticamente. Entonces ya, no, para mí sigue siendo fue un proceso muy hermoso a pesar pues de todos los cuidados que tuve que tener. Eh, Aclaro pues que el proceso con el ginecólogo, ir de la mano de él y la seguridad y la confianza que él me brindaba era para mí muy importante, porque si yo lo veía él tranquilo, entonces yo me tranquilizaba. Hubo una parte donde tuve una doctora que ella se asustaba mucho cada que yo iba a la cita, entonces claro, ella me estaba transmitiendo todo ese miedo, entonces yo llegaba y ella, ay no, vamos a tener otra prematura, y yo como que, ay, ¿cómo así? Entonces, no, el ginecólogo muy lindo, incluso fue y habló con ella y le dijo, no más, necesito que, pues, que ya esté tranquila, entonces no me la estrese. Y estar tranquila fue una parte fundamental para todo ese proceso. Claro, y en este proceso, Vanessa, que pues obviamente con todas las complicaciones que tuviste, el acompañamiento de tu esposo, ¿cómo fue? Bueno, el acompañamiento de mi esposo también fue fundamental, que él estuviera tranquilo y que me transmitiera a mí pues como esa seguridad. En ese embarazo fue muy peculiar porque mi esposo trabajaba fuera de la ciudad, entonces venía cada 15 días. Entonces yo era aquí un poquito asustada y yo decía, ¿dónde me toca ir a urgencias sola? Y yo, ay, no, no puede ser. Sin embargo, pues él estuvo siempre muy pendiente y gracias a Dios siempre, o todo lo que sucedió, pues ya por ejemplo antes del parto, él pudo estar acá conmigo. Entonces, no, él ha sido también una gran bendición para mí porque su apoyo y todo lo que él estuvo ahí al lado, pues también fueron parte fundamental para que todo ese proceso fuera bien y que yo estuviera tranquila para poder seguir con el embarazo. Qué bueno, es que siempre la pareja es un pilar fundamental para que este desarrollo se lleve bien. Pero entonces ya ahí, después de saber todas estas complicaciones, de saberlas llevar, de tratarlas, llegamos pues al momento del parto, de este primer parto que tienes. Pero antes de conocer esa experiencia, quiero hacerte una pregunta. En el parto que tuviste, el primero, ¿dejaron que tu esposo te pudiera acompañar en el nacimiento de la bebé? Sí, sí, él pudo estar, el ginecólogo dio la autorización de que él pudiera estar y pudo estar conmigo. Qué ventaja tan grande. Ahí sí puedo decir, Muchísima. ahí sí puedo decir que es una envidia la buena porque yo no lo pude Ay, no, sí, tener gracias. y me perdí una parte fundamental de eso. Pero bueno, ahora sí, el parto. ¿Cómo fue ese tan anhelado parto? Bueno, les cuento que yo fui a una cita de control, que esa última cita que le hacen a uno para ver la capacidad, si uno sí puede tener parto natural, que bueno, cuando llegué, resultó que el doctor me dijo, ay, pero tú ya estás dilatando, era como un martes más o menos. Entonces, ay, ¿cómo así que yo ya, ay, sí estás en 2, pero todavía está muy rápido, tienes que ir a acostarte en casa, tienes que tener mucho cuidado porque todavía tenemos que tratar de que la bebé se quede al menos una semanita más.
te veo el sábado, listo, fui al sábado y ya el sábado yo fui y ya, ay, usted está en 5, y yo, ay, pero yo no siento nada, ¿cómo así que yo estoy en 5? Y era debido a la misma, al diagnóstico que ya había tenido, que mi cuello era como, era muy débil, entonces se estaba abriendo por el peso del bebé. Entonces, bueno, menos mal nos dimos cuenta a tiempo. Ya al día siguiente, entonces ya el doctor, como era por eso, y no era por contracciones, porque no estaba teniendo contracciones, pues como de por mayor cosa, pues. Entonces ya el doctor me dijo que no, mañana nos vemos en la clínica, entras por urgencias y allá ya vemos. Entonces el parto fue inducido, ya pues debido pues como a que ya iba en 5 y no tenía ninguna contracción ni nada. Entonces llegué muy temprano a la clínica, el doctor pues también llegó, me tuvieron que poner medicamentos para terminar de inducir el parto. Como hasta el mediodía, pues yo estaba allí, yo no soy muy bueno, esto no pasa nada. Y yo no sentía nada, y el doctor, pero nada, no, súbale la dosis, nada. Y yo, pues no, yo no sentía como mayor cosa. Hasta que llegó ya como a la 1 de la tarde, ya sí empiezan pues como las contracciones fuertes, ya sí uno es como que ya sí ve que eso sí va a pasar pronto. Ya como que yo tenía mucho miedo al parto. Yo le decía a mi esposo, yo creo que cuando tenga por ahí 8 meses me va a tener que llevar donde un psicólogo, porque qué miedo. Sin embargo, ya llega ese momento y es tanto pues como el anhelo y el deseo de tener lo que yo quería que fuera rápido. Pero al mismo tiempo llegué tranquila, no fui como con como muy ansiosa, no. Todo fue como muy bonito. Ya me llevaron pues al cuarto, entonces allá me lo terminaron, pues terminaron con los medicamentos. Eh, bueno, les cuento mi experiencia y fue que ya cuando tenía ya muchas contracciones me llevaron a poner la anestesia y no me obró. Entonces yo le decía al doctor, pero yo todavía siento lo mismo. Entonces resultó que no sabe, pues no sé por qué, no me obró el medicamento, entonces tuve un parto natural, natural, muy doloroso y para mí fue pues sí, fue muy doloroso, pero que mi esposo estuviera ahí fue lo más maravilloso porque entonces él era el que me daba la mano, el que me secaba las lágrimas, el que estaba ahí solamente con su presencia, porque yo le dije, no me hable, no me diga nada, pero verlo ahí, tenerlo ahí, fue muy bonito y me dio pues como las fuerzas para todo ese proceso. Y No, ya, pero ya. qué ventaja tan grande, Vanessa. Mira, te cuento así por encimita una Sí. anécdota que me hiciste recordar allí. Cuando nosotros fuimos a la clínica, mi esposa fue porque le dio un sangrado y fuimos a la clínica a un control. Cuando llegamos allá, ya la doctora, nosotros no íbamos preparados y la doctora nos dice, ella se tiene que quedar porque ya está en 2 de dilatación, nosotros no íbamos preparados a nada. Y ella era con mucho miedo al momento del parto, pero fue tan así que la bebé sabía que ella tenía miedo que se nos vino un mes antes, la preparó a ella y cuando llegó allá, pues ya ni miedo ni No nada, tuvo vámonos tiempo, para adentro. Sí, no no puedo tuvo pensar. tiempo de nada. Sí, pero más allá de eso, digo, afortunada porque no todos los papás pueden estar en el parto. A mí me tocó esperar casi 32 horas afuera en la sala de espera, mientras ella estaba ahí porque estaba en dilatación, pero no progresaba, también le tocó con epidural y todo para que empezara a dilatar. Bueno, en fin, eso se fue largo y a mí me tocaba entrar cada 3 horas nada más 5 minutos. Eso no era nada, ¿sí? Es por eso digo, afortunada las mujeres que pueden tener a sus parejas allí y estar en ese momento. Entonces ya con este momento tan mágico, Vanessa, ya tienes a tu bebé, ya estás en el cuarto con ella y todo eso, pero hay un mito sobre algo que a las mujeres les pasa, o podemos decir un mito o una realidad, quién sabe. Usted ya me contará de su experiencia, cómo lo vivió. El famoso puerperio, esos 30 días que ustedes se tienen que cuidar por el nacimiento. 40. 40 días, perdón, sí, 40 días. Esa cuarentena, ¿cómo te Sí. fue? Bueno, hablando con el doctor, me explicó pues que sí, que realmente pues es un mito,
gran parte pues de lo que se hace o de lo que se hacía anteriormente. Sin embargo, yo recordaba que en la universidad sí nos habían explicado que, porque a pesar de que uno estudia odontología, uno es como, al principio es como si uno estuviera estudiando medicina, todo se lo enseña. Entonces sí me acordaba que nos explicaban que 40 días se tardaba el útero en acomodarse. Entonces yo dije, bueno, si se tarda 40 días es porque alguno tiene que hacer para que no vaya a tener los famosos los dolores, bueno, alguna cosa mal. Se tarda 4 meses, 40 días. Entonces no tuve pues como la estricta cuarentena de las que hablan las abuelitas, de que uno no puede salir, de que uno no puede hacer eso, que uno no puede hacer lo otro, pero sí tuve como, me cuidé en cuanto a hacer esfuerzo físico, pues que no es que a mí me iba a hacer ejercicio, fue más como en esos cuidados, en tener una dieta saludable, obviamente porque uno tiene una pérdida de sangre en ese momento, porque uno sale de un parto como si le hubiera pasado una planadora por encima, entonces uno es súper agotado, porque además en el alimento es donde uno le pasa pues como todo lo de defensas al bebé, entonces sí me cuidé como en ese aspecto, en alimentación, en de pronto no tener mucho esfuerzo físico, en cuidar lo de las visitas, pues porque, bueno, realmente no les conté, pero mi bebé entonces nació prematura, por una semanita, pero fue prematura, entonces también había que tener pues como cuidados, entonces tuve esos cuidados, pero esos pues de que uno no puede salir, de que se tiene que tapar los oídos, de que no, bueno, un montón de cosas, no, no tan así. Bueno, como te digo, todos viven ese momento único y especial. Cuando uno es primerizo, a uno le meten tantas cosas en la cabeza, los papás, los abuelos, y uno como que se empieza a psicosear un poco de tantas cosas que uno tiene ese tipo de cuidado. Yo les cuento, mi esposa sí tuvo mucho de esos cuidados, tan así que al final le dicen a uno que le entra frío por el cuerpo y todo eso, y le tocó hacerse unos baños con Ah, no, matas ese también lo calientes. hice. ¿Ah, sí también lo hiciste? Pero ese sí lo hice más como pues, mi mamá me dijo que, pues, o las tías, o no sé qué, entonces, pues, eso no le hace a uno daño, pues, hagámoslo. Si para algo sirve, hagámoslo. Pues yo igual lo hice, sí, que el chocolate caliente, eso antes muy bueno, eso parecía uno en un sauna y todo el mundo atento, cuidándolo uno para que uno no haga nada, entonces yo me dejé. Sí, algo similar pasó y es curioso porque a pesar de que hay saunas para ustedes, cuando uno entraba a esa habitación uno también le tocaba chupar ese sauna, ¿sí? Pero no, son cosas que uno lo vive cuando uno vive eso con esa pasión, con ese deseo, pues ya de todo lo que conllevó eso. Son anécdotas y son anécdotas muy lindas que le Y quedan. te cuento algo curiosito, por ejemplo, después, pues todos los embarazos sí, realmente son diferentes. En ese embarazo, bueno, uno es más cuidadoso por ser el primero y uno trata de seguir todo muy al pie de la letra. Entonces, claro, yo no recibía visitas, yo no. Y yo estaba pues con mi esposo que me estaba cuidando, gracias a Dios pudo sacar vacaciones, entonces remató pues como con la licencia y se pudo quedar acá en casa mucho tiempo. Mi mamá también estuvo acá conmigo, mi hermana, mis papás, pues como las personas llegadas. Pero hay momentos en el que yo me sentía como tan sola y yo era como con esas ganas de que me visitaran, de ver gente, de que los amigos estuvieran y uno, ay, no puedo. En cambio, en el segundo embarazo, no quería ver como a nadie. Yo, ay, no quiero estar sola, quiero disfrutármela más, verla todo el tiempo. Fueron como muy diferentes, pero es como hacerle caso a lo que uno está sintiendo en ese momento. Sí, claro, eso es muy cierto. Pero entonces, Vanessa, ya con ese primer embarazo, que ya vives todas unas etapas primeriza, aprenden cosas uno, porque no hay una guía que le enseña a uno a ser padres primerizos, uno se estrella contra el planeta para aprender muchas cosas. Cuando viene este segundo embarazo, ya lo tomas de otra manera por esa experiencia que llevas y que tuvieron. ¿Cómo se desarrolla ese segundo embarazo? Bueno, el segundo embarazo, me demoré 5 años, la bebé apenas tiene 7 meses, está pequeñita todavía.
Nos demoramos 5 años por el mismo proceso, la verdad fue como el parto y todo, yo lo pensé, yo volver a pasar por lo mismo, no me oro la anestesia, las trasnochadas para mí sí fueron lo más difícil. O sea, yo le tengo el bebé, pero las trasnochadas sí es lo más complicado porque el agotamiento físico. Entonces, convencí a mi esposo y yo no, sí, esperémonos un tiempo larguito. Bueno, la bebé también fue deseada, fue planeada, pero sí fue como más, bueno, vamos a tener un segundo, sí o no. Decimos sí o no, porque entonces ya no más, no espero más. Y finalmente decidimos que sí. Al principio, bueno, también fue un embarazo muy de muchos cuidados, debido pues como al anterior, se pudo tomar las medidas necesarias y me aplicaba las inyecciones. Tuve que ponerme unas inyecciones cada 8 días. Con esas inyecciones pues tuve muchos problemas porque la EPS no me daba las inyecciones porque no había, las inyecciones eran súper costosas y me necesitaba como 20, entonces bueno, Dios en sus, con todas las bendiciones que nos dio pude tener todas las inyecciones, las pude usar, pero con ese embarazo tuve placenta previa, entonces ya era una complicacióncita más cuidados porque por cualquier cosita tenía un sangrado, por cualquier cosita podía tener la bebé antes o había riesgo de que fuera cesárea. Entonces yo a veces pensaba, y yo, ay, ¿será que es mejor la cesárea que otra vez vivir eso? Ay, no, no, pero ¿cómo va a ser mejor una cesárea? Bueno, todas las cosas que uno piensa. Finalmente dije, bueno, no, señor, si usted quiere que me hagan una cesárea, entonces déjeme la placenta previa, pero si no, entonces córrame esa placenta porque ella se logra correr sola. Finalmente se corrió ya como en la semana, ya en las últimas semanas, no, ya no tiene placenta previa y listo, entonces, se puede parto natural, listo, pero sí iba con mucho miedo por lo de la anestesia, yo iba muy asustada y yo, ay, no, otra vez a vivir lo mismo. Eh, entonces, sí, llegué como muy prevenida, entré a la clínica, fue en la misma clínica, mi esposo pudo entrar, fue el mismo gineco obstetra, y ya con esa bebé, diferente, la anestesia me obró, pues el anestesiólogo me explicó que podía pasar que lo mismo, pero también podía hacer que esta vez me funcionara, entonces que no me estresara desde tan rápido, pues esta vez funcionó. En el parto sí hubo otra complicacióncita, pero fue pues mínima, nada de riesgo ni para la bebé ni para mí, sino que hubo un momento en que fue muy doloroso, pero yo estaba anestesiada. Entonces el doctor decía, debe tener la vejiga llena. Y resultó que era eso. Cuando le vacían a uno la vejiga con una sonda, ya el dolor se va. Entonces, pues era algo que yo no conocía. Y yo decía, otra vez me va a doler viendo que me pusieron la anestesia. Pero pues ese detallito nomás. Y no, fue un parto más rápido. Fue mi esposo también estuvo ahí, fue muy bonito. Y no, hay cositas que uno recuerda pues del embarazo anterior, sin embargo, pues 5 años pasaron y uno como que vuelve y empieza otra vez, ay, se despertaban tanto por la noche, eran tantos pañales los que uno cambiaba y ya habían cosas que a uno se le olvidan. Increíble, sí. En este momento, yo soy el que estoy deseando un segundo, mi esposa todavía está ahí como que mirándolo, pero es volver a eso, volver a mirar y decir, ay, es que trasnochar nuevamente. Yo recuerdo que con mi hija trasnochaba mucho, ella se levantaba mucho en la madrugada. Es lo mismo lo que tú dices, uno no se imagina la cantidad de pañales, la cantidad de leche, no, eso es una cosa que uno lo tiene que volver a pensar 1000 veces antes de saber si quiere otra vez o no. Pero entonces pasa lo mismo, ya con todo este embarazo, que obviamente el segundo se ve que tuvieron controles sobre lo que te pasó en el primero, pero que al fin de cuentas llegaron otras cosas que Ujú. no se No tenían previstas, esperaba. sí, uno no se espera. Por eso hablamos de que todos los embarazos, sin importar cuál sea, unos son tranquilísimos y otros tienen lo que uno no se imagina, ¿sí? Pero con esto, ese puerperio que tuviste, esa otra cuarentena, ya tuvo que haber sido totalmente distinta. Bueno, la niña nació a término, pero nació bajo peso. En todo el embarazo hubo algo, aparte de la placenta, la niña no estaba creciendo mucho.
Entonces, a toda hora me tenían que hacer controles muy seguido porque no estaba recibiendo, pues no se veía que como que aumentara de peso rápido. Entonces era una bebé pequeña. Sin embargo, la anterior también era pequeña, pero esta se veía un poquito más pequeña. Entonces, hubo muchos cuidados. Cuando nació, nació de bajo peso y tuvimos que entrar al plan canguro. Entonces, pues le dicen a uno que se cuide, pero en el plan canguro al niño lo ven como día por medio. Entonces uno igual sale a la calle, sale con bebé, sale. Entonces, sí fue diferente por eso. Me tocaba estar saliendo constantemente a que la revisaran, a que la pesaran, a que a una cita, a la otra. Tenía que, por ser de bajo peso, le hacen un montón de exámenes, entonces había que entonces, a primera semana, pues ya uno, ya que se iba a cuidar, ya toda la semana estuve en la calle saliendo, pero traté de tener los mismos cuidados pues que con la anterior. Sin embargo, por ese percance pues del bajo peso y de que había que estar saliendo mucho, entonces tuve que estar guerreando la primera semana rápidamente. Sin embargo, la niña ganó peso muy rápido y duramos como en el plan que duró un mesecito, como 3, 4 semanitas y ya nos dijeron que ya todo estaba normal, ya no teníamos que seguir. Entonces sí fue un poquito diferente por eso, pero al ser una niña por de bajo peso, sí tuve que tener más cuidados en cuanto a las visitas, entonces no mucha gente nos visitó, a pesar de que salíamos más, pues, pero salíamos pues a los controles estrictos. Pero sí fue un poquito más diferente, inclusive esta vez me sentía mejor que la vez pasada fue como más el agotamiento, el cansancio, como la debilidad, esta vez tuve como más fuerzas, más rápido y todo ya era como muy normal. Mira que lo que, de cierta manera, lo que viviste nosotros lo vimos con nuestra bebé. Ella nació de 8 meses, nació pesando 1800 gramos, es decir, nada, Chiqui. y midiendo 21 centímetros. Era una cosita de nada, Ay. ¿sí? Nos tocó también el mismo programa del plan canguro, y a cada ratico eran controles, cada 8 días eran controles al médico, para tratar de ganar peso, y al mes y medio, ya estaba, según los médicos, estaba más del peso que debería tener. Entonces ellos le mandan a uno algo, se gana el peso, y luego en esos controles tratan de buscarle a uno que pierda la rutina para que vuelva a controlar el peso y todo eso. Pero ya después de que uno le va a controlar, le va metiendo eso, a mí me da cosa con mi bebé porque ella estaba ganando, pero cuando lo queríamos perder, ella sentía que necesitaba lo que se le estaba dando, ¿sí? Claro. Y empieza uno con esa dualidad de decir, ¿será que le hago caso al médico? ¿No le hago el caso al médico? Y durante 6 meses, nuestra bebé fue ganando mucho, 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 mucho. Y hoy en día, sin hacerle caso al médico, por decirlo así, no le estoy diciendo a las mamás y a los papás que no lo hagan, sí, pero en el caso de nosotros no lo hicimos. Y ahí está controladita, en el último control que hicimos está muy bien en estatura, en peso, en todo. Entonces a veces uno tiene que entender de que ese desarrollo también se va prolongando y conforme vaya creciendo se va acomodando, ¿sí? Entonces, Aunque Vanessa, ya eso se ha evaluado mucho porque ya los médicos dicen que no, pues uno no uno a un bebé, por ejemplo, que tiene leche materna y que es a libre demanda, uno no le puede controlar lo de la libre. Ah, no, aunque sí me acuerdo que en el plan canguro le decían a uno que solamente tantas onzas, que no sé qué, que tantos minutos, no sé cuánto. No, yo tampoco hice mucho caso en eso porque es muy difícil uno no darle comida viendo porque está llorando, cómo le voy a quitar o cómo le voy a medir pues como la alimentación, que porque si come mucho pierde peso, sí, me acuerdo de eso. Yo tampoco le hice mucho caso a eso a la doctora, pero gracias a Dios. En estos momentos la bebé está súper bien también, está súper gordita, pues comparándolo con la otra, está más grande, está muy gordita, no hemos tenido controles pues por debido a la situación, que no hemos podido ir a pesarla, pero no, ella está muy linda. claro que sí. Bueno, entonces, Vanessa, ya con esta maravillosa experiencia que nos has contado en estos 2 embarazos,
Antes de irnos a uno de los puntos fundamentales, sí quisiera que habláramos sobre esos pequeños tips que podemos tener para el cuidado bucal, primero de las embarazadas, Ujú. ¿sí? Que Sí. es fundamental. Sí, bueno, en las embarazadas ocurre algo que debido al cambio hormonal y a todos los cambios que se producen, se aumenta el riesgo de que uno obtenga enfermedades como la caries y la enfermedad periodontal. Entonces había algo que llamaban anteriormente, es que por cada embarazo se pierde un diente. Y era porque debido a ese riesgo, de pronto no tenían los cuidados necesarios y se podía perder por el riesgo que presentábamos. Pero se ha descubierto pues que con los cuidados necesarios ese riesgo o esa pérdida es 100% evitable. Entonces es muy importante en un embarazo tener los controles necesarios. A uno cuando se entera que está en embarazo, o recuerdo pues en mis embarazos, lo mandan a uno, a del nutricionista, pues tiene uno como el protocolo, nutricionista, lo ve a uno el médico pues de familia o el ginecólogo, el odontólogo también es uno de ellos, el psicólogo. Ir al odontólogo a veces como que no, yo no tengo nada, no siento nada, pero es muy importante porque en esa primera cita le hacen a uno una evaluación para ver cómo está el estado. Si usted tiene una buena higiene, que nos damos cuenta pues viéndola en la cita, revisándola, entonces le mandamos cuidados. Si no, se le mandan citas pues cada cierto tiempo, entonces es muy importante. Además, porque si queremos cuidar la salud bucal de nuestro bebé, debemos empezar desde el embarazo. Desde el embarazo en la barriga se está formando los dientes del bebé, el bebé, todos sus sistemas. Entonces, cuidando los dientes de mamá, también cuidamos los del bebé. Teniendo en cuenta que cuando nace, un bebé nace completamente estéril y ya cuando sale empieza a recibir todas esas bacterias que uno tiene en esa flora normal que tenemos en el tracto digestivo, en la boca. Entonces, principalmente la reciben desde la mamá. Entonces es muy importante que mamá tenga una salud bucal óptima para que todas esas bacterias y todo eso bueno que le va a pasar al bebé sean buenas y no necesariamente que sean porque la mamá tiene una enfermedad periodontal y le esté pasando al bebé bacterias cariogénicas o bacterias que producen enfermedades. Entonces, desde el embarazo es la clave, estar siempre en control, allá le hacen una revisión, limpieza, que son fundamentales. Vanessa, antes de ir ya con el tema de los bebés y el crecimiento de ellos, hay una pregunta que surge que en el cuidado del control bucal de la mamá, ¿cuántas veces debe hacerse enjuagues bucales o cepillados en el día? No, los cepillados normales, las 3 veces al día. El control se hace en el primer trimestre y ya ese, pues el control al odontólogo. Y ya él, de acuerdo a las condiciones que vea en boca de la mamá, le dice si necesita cita con higienista para que le enseñe cómo perfeccionar su técnica de cepillado, si necesita regresar en los otros controles para evaluar cómo está ahí, si necesita otra limpieza. Esa primera cita es como la clave. Pero en casa los cuidados son las 3 veces al día normal que nos cepillamos y teniendo como base esa primera cita en el primer trimestre que es tan importante. Ok, entendido hasta allí. Entonces, ya con estos cuidados que son importantes para la mamá, que son fundamentales pues para que nuestro bebé también nazca bien. Ya cuando ha nacido el bebé y empiezan a salirle los dientes, los primeros dientes, que lo primero que uno hace es ir a un control con el odontólogo en la IPS para que lo revise. De ahí, ¿cuáles son esos cuidados que se deben tener con ellos? Bueno, hasta hace un tiempo se les explicaba a las mamás, inclusive en las clínicas, que uno debía limpiarle la boca a los bebés desde el día cero, desde el día uno que nacían. Que porque la leche materna o la fórmula se podía fermentar en boca, podía traer ciertos problemitas. Resulta que ya se descubrió que eso no es verdad, que no es necesario. Sin embargo, yo les aconsejo que se vaya haciendo desde las primeras semanas como para volverle una rutina en el bebé. Y cuando llega el momento de que el bebé haya que cepillarle los dientes, él se deje y no sea para él algo extraño. Entonces, yo les explico,
nace el bebé y siempre que de pronto después del bañito, no tiene que ser quizás al principio todos los días, no tiene que ser de una manera pues súper exhaustiva, no, haciéndolo al ver que está pasando algo, que se le están manipulando la boca. ¿Cómo? Tan chiquiticos, entonces con el dedo meñique, con una gasita estéril, humedecida en agüita hervida, pero fría o a temperatura ambiente, se le limpia las encías, se le limpia por dentro del labio, suave, sin nada pues de exageración, como para crear en él ese hábito. De ahí hasta que nace su primer diente, que es alrededor de los 6 meses, unos antes, otros después. Pero inmediatamente sale su primer diente, es muy importante saber que ya se dice, pues ya debido a los estudios, es necesario que sale su primer diente, ahí mismo debemos usar cepillo dental y crema dental con flúor. Es muy importante en los bebés. Flúor, ¿qué? Flúor que diga que tiene 1000 partes por millón. Se dijo mucho que era sin flúor, que porque le podía hacer daño al bebé, que porque le podía causar una fluorosis, y se ha visto que la incidencia de caries en los niños es muy alta. Entonces se hicieron pues evaluaciones de tal manera que se pudiera usar una cantidad de flúor que no fuera perjudicial para el bebé, pero que le ayudara a evitar la caries. Entonces es 1100 partes por millón para los bebés, y el tamaño del flúor que se aplica es como un arroz, pues es lo más mínimo, y desde que sale su primer dientecito. Aprovecho y les explico que todos a veces tenemos un dedal de silicona, no traje para mostrarlo, y muchos piensan que ese es como su primer cepillo de dientes del bebé, y no, resulta que es para hacerle la limpieza en las encías o para masajear sus encías cuando le están saliendo los dientes, pero no es el primer cepillo. Con ese dedal de silicona no se cepillan los dientes del bebé. Pero mira, Vanessa, que diste algo muy importante. Yo soy uno de los que hubieran muerto engañados de que a mi bebé le tenía que dar de esa crema dental sin flúor, porque es lo que siempre le recomiendan a uno, se lo dicen. Incluso nosotros lo hicimos, porque en la EPS la doctora nos lo decía. El odontólogo, no, tiene que ser sin flúor. Pero resulta que las típicas abuelas, como el caso de mi mamá o la mamá de mi esposa, nos decía, eso qué cuento de sin flúor, eso cojan y échenle de la crema normal, que no sé qué, que eso no pasa nada. Y en ocasiones hasta ellos, que fueron criados de otras maneras, sin necesidad de tantas cosas como la hay hoy en día, y uno crece normal, en su desarrollo normal, y se da cuenta que sí es cierto esa parte, y es muy importante lo que dices, porque utilizar este tipo de crema dental ayuda mucho también a esa limpieza profunda que necesita la boca del bebé. Sí, pero hay que tener en cuenta que no es la de los adultos. La de los adultos tiene más flúor. Entonces, esa sí le perjudicaría y sí podía producir en los dientes unas manchas blancas que se llaman fluorosis, los dientes permanentes. Entonces, la de nosotros no, sino la de niños, pero con flúor. Es que hasta hace muy poco, y todavía hay profesionales que dicen que no, que sin flúor, pero ya es totalmente recomendado y ya se ha verificado que no, que con esa cantidad de flúor no le va a causar ningún daño, por el contrario va a ser beneficioso. Muchas mamás dicen, pero es que mi bebé no escupe, ¿cómo hago? No, no es necesario, pues con la cantidad que te digo de un grano de arroz, no, pues no le va a hacer el espumero, pues no importa si se la traga, puedes cepillarle y con otra gasita de pronto luego retirarle como los excesos, y lo que se lo ingieran, pues sin ningún problema ni preocupación. Esta crema con flúor para niños, ¿hasta qué edad se utiliza? Hasta los 6 años, ya a los 6 años un niño puede estar usando la crema dental. Cuando ya empieza pues como el recambio dental con los dientes permanentes, ya puede estar usando la crema dental de los adultos sin ningún problema. Ok, pero entonces, eh, 3, 4 años con crema dental y de los adultos no es recomendable todavía. No, no es recomendable por la cantidad de flúor y porque como
a veces a los 3 años todavía no saben escupir muy bien y la crema dental de nosotros sí tiene ya más cantidad de flúor. Entonces, no, con ellos y además también la crema de nosotros, ves que lo mentolado a veces es como muy maluco y a ellos les molesta un poquito y podríamos de pronto entorpecer como el aprendizaje del cepillado porque no les gusta la crema, porque les pica, entonces también como por eso no es recomendable. Hasta los 6 años que sea con crema dental de niños, pero con flúor. Y lo que varía es la cantidad. Entonces, en niños de 0 a 3 años, la cantidad es de un grano de arroz. De ahí de 3 a 5 años es como una arvejita, perdón, como una lentejita. Y ya de ahí para arriba sería como una arvejita, pues ya no es mucha cantidad. Incluso nosotros los adultos tampoco es que necesitemos pues llenar como las propagandas, llenar todo el cepillo de crema dental, eso nunca se hace. Siempre con poca cantidad es suficiente. Ok, hasta ahí estamos entendidos. Entonces, Vanessa, ya con estos tips y estas pequeñas recomendaciones, ¿cómo llevas tu profesión como odontóloga con el hogar y con el emprendimiento que tienes? Bueno, les cuento que yo salí, me gradué y empecé a trabajar como odontóloga en consultorio normal. Luego tuve mi hija y bueno, no me quise separar de ella, ya no fui capaz de dejarla y me quedé en casa mucho tiempo y me empecé como a ver, a buscar cómo podía yo eh, unir esas dos profesiones, la de mamá y la de ser odontóloga, sin necesidad de abandonar a mi niña o dejarla al cuidado de alguien más y yo perderme pues como de estar de ella de mi acompañamiento y yo de perderme de todas las cositas que ella hace que uno disfruta tanto. Entonces, pensando, se me ocurrió abrir redes sociales y enseñar desde algo que me gusta mucho, y es enseñar hábitos saludables a los papás y a los niños. Entonces vi en ese momento como una posibilidad de emprendimiento, de poder hablarles desde mi profesión y además desde las vivencias que estaba viendo con mi niña. Inicialmente tuvo varios cambios, pues como mi emprendimiento o mi cuenta en Instagram. eh, y hace un año de larguito, se creó Mami Odontóloga, en donde empecé a hablar ya. Primero fue como era junto con una amiga y hablábamos de salud y bienestar en general. Ella era médica, yo era odontóloga. Luego quisimos las dos como profundizarnos cada una como en su especialidad. Entonces cada una abrió su cuenta individual y lo mío fue, yo dije, la odontología con mi proceso de ser mamá. Entonces las vivencias que tenía yo acá en mi casa me ayudaban a crear el contenido. Luego empecé como a ver cómo más podía yo eh, unir esto y de tal manera que yo pudiera seguir siendo odontóloga. Entonces creé también varios espacios de tal manera que yo pudiera no abandonara del todo el consultorio. Entonces el año pasado creé algo que son jornadas de salud para los niños. Entonces no estoy de lleno en los consultorios, soy casi que como la odontóloga virtual de las familias, pero sí creo eventos en los que hago citación a los niños. Entonces creo, del año pasado hice 2. Este año la idea era hacer más, pero bueno, no se pudo debido pues como a lo que estamos viviendo. Pero eran eventos en donde citábamos niños, era un evento de salud bucal, la idea era todo tratamientos de prevención, se les hacía flúor, revisión, se les hacía profilaxis, todo lo hacía yo con los niños, a los papás les enseñaba del cepillado, como que abríamos ese espacio para que ellos me preguntaran cuáles eran las dificultades y qué estrategias podían usar para que al niño empezara a gustarle el cepillado. Eran citas individuales, entonces era todo un día, abría yo el espacio para que los papás pidieran su cita y esa es la manera como yo los atiendo. Este año iba a abrir pues como más espacio para estar en consultorio. Gracias a Dios la profesión pues como que se permite que no tenga que estar mucho tiempo allá. Bueno, no se ha podido por la situación pues como te digo, pero la idea es seguirlo haciendo. Es para niños a partir de los 2 años y todo lo que yo hablo y todo lo que hago es enfocado a la prevención y a promover la salud bucal de los niños y de toda la familia. Vale, lindo, lindo ese emprendimiento que llevas, porque
coger la profesión de uno y volverla virtual, no todo el mundo lo hace para poder llegar a más personas con más cuidados. ¿Cómo hace la gente que nos está viendo y que van a ver el video? Porque el video también va a quedar en el canal de YouTube, va a quedar acá, para que te contacten, Vanessa. Bueno, mi cuenta es Mami Odontóloga y es en Instagram. En Facebook se llama Vani Odontóloga, pero realmente mi fuerte es Instagram. Entonces allá yo doy tips, consejos, recomendaciones, les doy ideas de cómo hacer que los niños empiecen a querer más cepillarse los dientes, estrategias. Con los niños hay que usar muchas estrategias porque ellos, llega un momento uno le canta una canción y a los 3 días ya se aburrió, entonces hay que buscarle otra. Entonces allá pueden encontrar estrategias de qué ir cambiando. Uno le empieza una y ya tiene que estar pensando en la que sigue porque pronto se aburren. Entonces allá les doy esas ideas a través del juego. El juego es muy importante con los niños, ya todo el mundo promueve el juego, entonces yo también les promuevo el juego, les doy ideas de juegos para que jueguen al odontólogo, para que jueguen con cosas que tienen en su casa y puedan hacer juegos de tal manera que ya el papá y mamá sean creativos y se le inventen una historia, un juego relacionado con los dientes y la salud y bueno, la idea es como mentalizar a los niños de la importancia de su salud bucal. Pero no solamente me enfoco en los niños allá en la cuenta, sino que también hablo de otros temas. Entonces allá muchos me hacen preguntas de, ay, acerca del blanqueamiento, si es bueno o no es bueno. Entonces allá yo les respondo todas las dudas, inquietudes, todo lo que pueda hacer yo de manera virtual, porque también soy responsable y de una manera ética lo hago. Nunca van a ver que yo les recete un medicamento, que les diga que no, todo, o si se puede con cosas naturales o con cosas que dan en casa, les digo, o si no, les digo, vaya, consulte, les refiero a compañeros, a amigos que tengo en el área de la odontología, especialistas, y les digo, pues, les sugiero dónde pueden ir. Pero allá van a encontrar pues como muchos datos que les puede interesar para los papás e incluso para personas que todavía no son papás, también puede ayudarles mucho. Actualmente distribuye una crema dental también, entonces allá también les hablo mucho de la crema dental, es una crema dental aclaradora, pero con estas cremas hay que tener mucho cuidado porque no todas son seguras, entonces yo les hablo de una que yo conozco, que yo uso, la cual pueden conseguir pues como conmigo, pero allá les hablo pues como de todas estas cositas. Y la idea es que Mami Odontóloga siga creciendo y siga teniendo pues como otras maneras de enseñar o yo de emprender, o bueno, hay muchas ideas en estos momentos que espero poder materializar pronto. Vanessa, de parte de nosotros de Ser Padres Primerizos, agradecidos contigo por esta charla que nos has cedido el día de hoy, por tus experiencias en estos 2 embarazos y por este emprendimiento que estás llevando. Y quedo muy grato y muy contento con estos pequeños tips que nos ha dado, porque son muy fundamentales para tanto para mamá y para nuestros pequeños. No, muchas gracias por la invitación. Yo también quedo muy contenta porque son cositas que muchos están apenas escuchando. Entonces la idea es que empecemos a aprender, de eso se trata, de seguir aprendiendo y de cada día ser mejores papás, ¿cierto? De poder aprender de todo, que la lactancia, que en este caso pues de odontología. Muchísimas gracias por el espacio, me encantan esos espacios de aprendizaje, donde todos podemos aprender. Y bueno, por allá los espero también a todos en la cuenta para que sigamos aprendiendo todos juntos. Pero Vanessa, antes de irse, necesito ese consejo tuyo como madre emprendedora para aquellas mamitas que apenas están empezando este mundo y este rol de ser madres, que piensan y creen que por ser mamás o porque quedaron embarazadas, hasta ahí les está llegando su vida o van a encontrar una vida totalmente distinta. Bueno, a esas mamás les digo que llegan muchas dudas, llegan muchas preguntas, llegan momentos difíciles en los que uno como, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Para dónde cojo? Pero siempre va a llegar la solución. De verdad que ser mamá, bueno, van a escuchar mucho, de hecho la frase ya está trillada, pero es real. Cuando uno se vuelve mamá o papá, uno es como que nace otra persona diferente. Y dentro de esa persona que nace diferente, seguramente van a hacer también esas estrategias, todo eso que necesitan para emprender o para poder ser mamás y profesionales o para poder hacer lo que quieren hacer sin remordimiento y sin abandonar
el rol tan bonito de ser papás, porque todos somos excelentes papás del punto en el que nos encontremos. Entonces, si hay dudas, tal vez nos sentamos abrumados al principio, pero de seguro apenas llegue ese bebé o cuando lo vean, él va a ser el motivo principal y de donde van a salir todas las estrategias que pueden necesitar para poder avanzar de una manera pues como tranquila y sentirse seguros y satisfechos con la labor que estén haciendo, como papás, como profesionales, como mujeres, como hombres y todos los roles pues que nos movemos. Vanessa, contigo termino un ciclo muy lindo, ¿sí? Para empezar otro. Y estoy completamente agradecido, deseándole a ti y a tu familia éxitos y bendiciones y una Amén. feliz noche para ti. Muchas gracias igualmente. Saludos también para ti, también muchas bendiciones y muchas gracias por crear estos espacios tan bonitos. Gracias, Vanessa, que estés muy bien. Feliz noche. Feliz noche.